Dios te bendiga. Te habla y te saluda tu hermano Enzo. Primero que nada quiero desearte muchas bendiciones a ti que estás viendo este video y hoy quería compartirte un tema que es muy controversial o que se ha vuelto controversial entre los cristianos y es ¿a dónde va el alma después de la muerte? ¿Será que el alma se queda dormida? Muere junto con el cuerpo, se duerme junto con el cuerpo hasta que suceda la resurrección y ahí resuciten el cuerpo y el alma, o será que el alma de una persona se va al cielo inmediatamente a la presencia de Dios en caso de que seas cristiano. Bueno, hoy me gustaría responder esta pregunta que suele ser controversial y que quizás muchos tengan esta duda en su corazón. Y bueno, por lo general, los que suelen creer en esta teoría de que el alma duerme se suelen aferrar a pasajes como Eclesiastés capítulo 9 versículo 5 que dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También otros pasajes como por ejemplo Ezequiel capítulo 18. Bueno, perdónenme que justo corro la cara, es que estoy con una mano teniendo la cámara y con otra mano estoy buscando justamente los versículos. En la Biblia, Ezequiel capítulo 18, versículo 3 dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí todas las almas son mías. Versículo 4: como la del Padre, la del Hijo, el alma que pecare, esa morirá. Wow, aquí dice que el alma que pecare, esa morirá. O sea que está hablando de que el alma va a morir. Y muchos se aferran a este pasaje para decir que el alma muere junto con el cuerpo hasta que suceda la resurrección. O pasajes como el ya citado de Eclesiastés, de que los muertos nada saben y de que ya no hay ya no tienen memoria y que pasan al olvido. Bueno, el tema es que si leemos, por ejemplo, acá en Ezequiel capítulo 18, vamos a ver que acá está hablando de la condenación cuando dice el alma que pecare, esa morirá. ¿Cómo lo podemos ver? Porque si vamos, por ejemplo, al versículo 9, bueno, los invito a que lean el 6, el 7 y el 8 para poder entender más el contexto. Dice que aquel que viviera en las ordenanzas del Señor, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Ahora, cuando dice este vivirá, ¿a qué se está refiriendo? ¿A que va a vivir físicamente y que no va a morir, o que va a vivir espiritualmente? O sea que no va a haber muerte espiritual, porque físicamente sabemos que todos morimos, tanto los que creemos en Cristo y los que vivimos conforme a su voluntad, como también aquellas personas que le rechazan, todos morimos físicamente. Ahora, cuando la Biblia dice este vivirá, está hablando de la vida espiritual, y cuando la Biblia dice el alma que pecare, esa morirá, está hablando de la condenación eterna, del castigo eterno, porque toda persona que muere sin Cristo lamentablemente va a ir al castigo eterno separado de Dios, separado de la gracia de Dios para siempre, pero eso no es lo que quiere Dios para tu vida. Dios quiere que te arrepientas de tus pecados y que vengas a Él para que puedas vivir eternamente, espiritualmente, viviendo en su reino con Él para siempre. Me gustaría citarte, por ejemplo, lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 43, donde tenemos la historia de un ladrón arrepentido que estaba siendo crucificado a muerte por ladrón y que Jesús le dice, el ladrón le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y era una persona que estaba siendo crucificada a muerte por ladrón, y sin embargo Jesús, en su amor y misericordia, lo perdonó porque se arrepintió y creyó en Cristo en el último instante de su vida. Y eso nos dice que nunca es tarde para arrepentirse y para creer en Cristo. Seas quien seas, no importa cuán apartado hayas estado o hayas vivido de Cristo, nunca es tarde para venir a Él. Me gustaría también explicar el pasaje de Eclesiastés 9:5, y tenemos que entender que Salomón en Eclesiastés hace un análisis del trabajo del hombre debajo del sol.
O sea, Salomón hace un análisis de la vida del ser humano, pero conforme a una perspectiva terrenal, por eso usa el término debajo del sol. Entonces, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista terrenal, cuando una persona muere, pues simplemente esa persona nada sabe y pasa, y pronto esa persona, bueno, pues es olvidada, obviamente. Pero eso es desde una perspectiva humana y eso es lo que está enseñando Salomón en el libro de Eclesiastés. Salomón no está estableciendo una doctrina de a dónde va el alma o después de la muerte. Por eso vamos a ver que muchas veces Salomón repite y repite en Eclesiastés debajo del sol. Los invito a que lean todo el libro de Eclesiastés y eso los va a ayudar a entender muchísimo más este libro. Bueno, también ve pasajes como el del ladrón de la cruz arrepentido, vemos claramente cómo la Biblia dice que cuando una persona muere, esa persona va a la eternidad, ya seas creyente o no. Por ejemplo, en Lucas capítulo 16, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, vamos a ver la historia de Lázaro y el hombre rico, que para mí fue una historia real, porque acá se mencionan nombres propios, se menciona a Lázaro, se menciona a Abraham. Algunos podrían argumentar que fue una parábola, pero incluso si asumimos que fue una parábola, Jesús siempre tomó ejemplos de cosas reales para transmitir sus enseñanzas. No tiene ningún sentido que Jesús tomara como ejemplo cosas inexistentes para dar una enseñanza, porque ¿cómo Jesús les transmite esa enseñanza si le pone como ejemplo cosas que no existen, que ni tan siquiera conocen? Si Jesús tomó como ejemplo el Hades y el seno de Abraham, aunque lo que haya dicho haya sido una parábola y no una historia, es porque el Hades y el seno de Abraham son reales. Y Jesús dijo, voy a leer el versículo 22, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, podía ver a Lázaro y a Abraham en el seno de Abraham. También se acordaba de sus 5 hermanos que tenían la tierra, o sea que tenía recuerdos. No es que simplemente ya no sabía absolutamente nada. También me gustaría citar pasajes como por ejemplo el Salmo 16 que dice: porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Podemos ver claramente cómo Dios no dejó el alma de nuestro Señor Jesucristo en la tumba, porque la misma Biblia nos enseña que Él resucitó al tercer día y que venció la muerte por nosotros y que hoy está sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Y también la Biblia nos dice, por ejemplo, en Primera de Pedro 3, 19, que nuestro Señor Jesucristo también le predicó a los espíritus encarcelados, y esos espíritus encarcelados son los que desobedieron en los tiempos de Noé. Eso lo enseña en el versículo 20. Ahora, ¿cómo es posible que Jesucristo le predicó a los espíritus encarcelados? ¿Cómo es posible que les habló si se supone que ellos están dormidos y van a seguir dormidos hasta la resurrección? ¿Verdad que no tiene sentido? También el apóstol Pablo enseña en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículos 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, o sea, no sé qué decidir, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El apóstol Pablo enseña clara y contundentemente que para un cristiano partir y estar con Cristo es muchísimo mejor, porque si una persona muere en Cristo, esa persona inmediatamente pasa a estar en la presencia de Dios con Jesucristo en el cielo. Porque de lo contrario, ¿qué sentido tendría que Pablo dijera que partir, primero que nada, dice estar con Cristo y que sería muchísimo mejor? Si según la teoría de que el alma duerme, Pablo estuvo dormido durante aproximadamente estos últimos 2000 años y va a seguir dormido hasta que suceda la resurrección. Obviamente que no tiene sentido. Y también me gustaría citar por último la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 22 y 23, que dice, hablando acerca de los cristianos: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles,
a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Amén. ¿Quiénes son esos espíritus de los justos hechos perfectos? Pues somos los que hemos creído en Cristo Jesús. Porque dice la Biblia, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los que han sido justificados. ¿Y quiénes son los que han sido hechos perfectos? Dice la palabra, el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que por lo tanto, los justos hechos perfectos son aquellos hermanos que murieron en Cristo Jesús y que hoy en día están con Él en gloria. ¿Por qué? Porque obviamente el día, mientras vivamos en esta tierra, nos vamos a ir perfeccionando, pero el día que nos reencontremos cara a cara con Jesucristo, ya vamos a ser 100% perfectos. Entonces, ese pasaje de Hebreos 12 derriba completamente cualquier teoría de que todos aquellos que murieron en Cristo, hoy en día no están en el cielo con Él, sino que todo lo contrario, nos afirma contundentemente que todos los que murieron en Cristo Jesús están en el paraíso celestial con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos confirma la Biblia, mis hermanos. Y la Biblia sí nos habla de que hay un lugar de condenación y que hay un lugar y que hay un lugar de salvación. Cuando una persona muere sin Cristo, esa persona va al infierno separada de Dios para siempre, separada de la gracia de Dios. Y esa persona, tristemente que decidió vivir sin la gracia de Dios y murió sin aceptarla, pues tristemente va al castigo eterno. Pero cuando una persona muere en Cristo, esa persona va al cielo inmediatamente a vivir en la presencia de Dios para siempre. Y eso es lo que Dios desea. Dios no desea que tú seas condenado, sino que Dios desea que te arrepientas de tus pecados, que reconozca que sos pecador, como todos los seres humanos somos pecadores, y que le diga, Señor Jesús, Dios mío, yo reconozco que soy un pecador, yo te pido que me perdones por todos mis pecados. Por favor, Señor Jesucristo, yo te abro mi corazón, te acepto como mi Señor y mi Salvador personal, y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que de ahora en adelante vivas en mí, que me selles con tu Espíritu Santo, y que tenga la confianza y la seguridad de que el día que parta de esta tierra o que tú vengas por mí a buscarme, que me puede ir al cielo para estar contigo. Dile eso, dile, haz esta oración sencilla y vas a ver cómo Dios va a entrar en tu vida y te va a sellar con su Espíritu Santo. Y por último, bueno, me gustaría decir, pero Enzo, ¿no acabas de decir que que Jesús le dijo, Jesús, que es Dios obviamente, le dijo al ladrón de la cruz arrepentido, hoy vas a estar conmigo en el paraíso? Pero ¿no dice el Salmo 16 que Jesús descendió al Seol después de su muerte? ¿O no dice también que le predicó a los espíritus encarcelados? ¿No dice también en otro lugar, que no, en otro pasaje que no mencioné, pero que también dice que él descendió a las profundidades de la tierra? ¿Jesús cuando murió fue al paraíso o Jesús descendió al Seol? ¿Dónde estuvo Jesús los 3 días entre su muerte y su resurrección? Porque si le dijo al ladrón de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿cómo es posible que dice el Salmo 16 que el alma de Jesús iba a descender al Seol? Y en caso de que haya descendido al Seol, ¿cómo es posible que le haya dicho al ladrón de la cruz, hoy vas a estar conmigo en el paraíso? Es una pregunta bastante interesante, ¿no? ¿Alguna vez te la has hecho? Bueno, si quieres saber la respuesta a esta pregunta, pues voy a subir un próximo video justamente respondiendo esa pregunta y enseñando dónde es que estuvo Jesús los 3 días entre su muerte y su resurrección. Por lo demás, si te gustó este video, te invito a que le des un like, y si no te has suscrito a mi canal, por favor, te invito a que te suscribas, me estarías dando un gran apoyo. Bueno, por lo demás, que Dios te bendiga muchísimo a ti que estás mirando este video. Espero que puedas tener el privilegio de conocer a Cristo Jesús si no lo conoces, y te manda un fuerte abrazo tu hermano y amigo Enzo. Bendiciones.